Hola, me llamo Michelle Sánchez Beso y actualmente me encuentro cursando el octavo cuatrimestre de la carrera de Ciencias de la Educación en UNIME, que es la Universidad del México Contemporáneo. En este video abarcaremos qué son las antinomias educativas, así como sus tipos y un pequeño ejemplo que para mí es muy importante en este tema. ¿Qué es una antinomia? Significa un choque de dos proposiciones incompatibles que no pueden ser verdaderas a un mismo tiempo y con relación a un sistema normativo. Colisión de dos normas que no pueden ser aplicadas a un mismo tiempo. La eliminación de este inconveniente no podrá consistir si no se elimina una de estas dos normas. Un ejemplo sería que en el derecho se habla de la antinomia para referirse al hecho de que es un ordenamiento jurídico que pueda estar inspirado en valores contrapuestos o ideas opuestas. Por ejemplo, el valor de la libertad y el de la seguridad, como valores antinómicos que aprecian el sentido de que la garantía de la libertad va generalmente en perjuicio de la seguridad y la garantía de la seguridad tiende a restringir la libertad. La etimología de la antinomia proviene del anti-nomos. Anti significa frente a, oposición, ir aparentemente contra, y nomos significa ley, norma y también puede considerarse como idea o concepto. Las antinomias son leyes, fuerzas o conceptos enfrentados en la realidad. En la vida no serían contrarios sino complementarios. Y una antinomia educativa. La educación pretende en primer lugar ofrecer conocimientos susceptibles de ser utilizados inmediatamente o a muy largo plazo. Sin embargo, en el contexto educativo en ocasiones no existe un acuerdo sobre algunas características de cómo debe ser la educación. A estas contrariedades se le conoce como antinomias educativas. Algunas características de las antinomias educativas son que son interpersonales, intencionales, integrales, que tienen liberación de la limitación, que son positivas, tienen un derecho universal y que tienen elevación moral. La interpersonal es que la educación es comunicación, la relación personal a un hombre y que solo puede hacerse hombre en contacto con sus semejantes. El intencional debe de tener alguna finalidad. El integral se dirige a todos los aspectos de la existencia humana, su ser físico, intelectual, social, estético y moral. La liberación de la limitación es la que ayuda al exterior y que se ofrece al niño y está dirigida a la conquista de su propia libertad. En la positiva busca el perfeccionamiento del hombre y el derecho universal debe ofrecerse a todos los sujetos. Y sobre todo la elevación moral es la educación que está dirigida a la conquista de algo superior, a saber, ser responsable. Los tipos de las antinomias educativas es que la educación debe estar basada en la libertad y la autoridad. La educación autónoma, heterónoma, educación individual y educación social. Educación como proceso y educación como contenido. Educación como fin, educación como medio. Educación axiológica, educación neutra, educación como formación humana y educación técnica. La primera de estas es la educación basada en libertad y autoridad, que es un proceso de responsabilización de los seres libres porque hay que promover la libertad y su correspondiente responsabilidad. No se trata de una mejora parcial, sino de toda la personalidad en su conjunto, y no mejora en abstracto o en vacío, sino en aspectos esenciales como la libertad, el amor y la fe. Y la libertad no solo es el poder, sino sobre todo el servicio, y es un servicio a la libertad en el desarrollo de todos los seres humanos. El segundo tipo es la educación autónoma heterónoma,
que es la voluntad de otras personas, las cosas del mundo, la sensibilidad, la voluntad divina, etc. Podríamos decir que no es la persona propiamente que toma sus decisiones, sino que son intervenidas. La voluntad puede estar determinada por dos principios, puede tener dos fundamentos, la razón o la inclinación. Cuando es la propia razón la que decreta el modo en que debe actuar la voluntad. Esta es autónoma porque se da a sí misma sus propias leyes particulares o discretas. El tercer tipo de las antinomias educativas es la educación individual y educación social. En lo que se refiere al sentido individual, la educación tiende a hacer el hombre un ser de bien, de provecho y desarrollar en él una personalidad adecuada a sus posibilidades con que cuente su entorno social. Se obtiene una importancia según la condición en que se encuentre, es decir, cuando busca apropiarse del conocimiento para un bien específico e individual. Seguimos con la educación como proceso, educación como contenido. La educación es un proceso como generador de cambios a nivel cultural sobre un individuo, sociedad o nación, como vehículo al desarrollo como recurso en constante renovación y evolución. Siempre será vista como una condición al progreso. No podemos negar que para existir se deben sufrir cambios favorables para las generaciones venideras, adquiriéndolo desde un punto de vista, un desenvolvimiento multidisciplinario para poder ser estudiada y que adquiera un carácter científico que provea la información necesaria para poder lograr eficazmente los objetivos propuestos para la población destinada. Tenemos a la educación como fin, educación como medio. La educación contribuye al mejor desarrollo de las sociedades, es más un medio que el fin, o ser un fin para alcanzar un objetivo ideal. Después tenemos a la educación axiológica, educación neutra, que es la educación en valores con un punto de vista crítico, y la neutra es donde los alumnos no se ven afectados por el maestro o institución y donde se imparte el mismo contenido de reglas y conducta. Finalmente llegamos a la educación como formación humana, educación técnica. Nuestros actos afectan directa o indirectamente a todos los seres humanos y por eso debemos ser cuidadosos e inteligentes al tomar decisiones. Y la técnica se encarga de impartir conocimientos y destrezas o capacidades para el mundo del trabajo. Llegamos al ejemplo de mi autonomía, que para mí es muy importante que la autoridad de los padres y la libertad de los hijos es una tarea necesaria e irrenunciable, donde podemos entender que la educación es un proceso de mejora de la persona y también como un proceso de responsabilización de los seres libres. Sobre todo que hay que promover la libertad y su correspondiente responsabilidad. No solo se trata de una mejora parcial, sino de toda la persona en conjunto, así como la responsabilidad del día al día. Para mí es muy importante que desarrollemos la responsabilidad así como la libertad, ya que nos hará unos seres más independientes en un futuro para llevarlo a cabo en la sociedad, así también como en la educación. Porque aprendemos a ser independientes y a crear nuestros propios criterios y nuestros propios pensamientos de lo que nosotros queremos llevar a cabo en nuestra vida adulta. Actualmente hay muchas personas sociales que solo se dedican a conocer más de ellos mismos o cosas que les agradan y que a lo largo de su vida va a tener repercusiones, por ejemplo, en la vida laboral, que tal vez para ellos puede ser difícil trabajar en equipo e incluso entablar una comunicación. Con esto podemos llegar a la conclusión que las antinomias educativas son los desacuerdos que existen en el ámbito educativo, como lo dice su nombre, y que incluso dentro de ellas existen más de 5 tipos, los cuales ya fueron explicados dentro de este video, y es necesario conocerlas, ya que así podemos llegar a un acuerdo en la aplicación de las diversas técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Muchas gracias por la atención prestada y si tienes alguna duda, comunícate conmigo a mi correo personal, que es briosomichel114@gmail.com.